¿Qué lleva al ser humano a renunciar a algo que parece tan natural? ¿Por qué ciertas sustancias o productos de repente se convierten en tabú, inspirando un profundo respeto en algunos y desconcierto en otros? Hoy les contaré acerca de uno de los misterios más profundos, tejido en la esencia misma de la cultura y la fe humanas. Es una historia de prohibiciones que atraviesan generaciones, leyes que van más allá de la lógica cotidiana pero que nos hablan a través de las páginas de los antiguos textos sagrados. El alcohol en el Islam y la sangre en el judaísmo. Dos prohibiciones arraigadas en textos milenarios que aún mantienen su fuerza hoy. Porque para unos el alcohol es fuente de pecado, mientras que la sangre es símbolo de vida, algo que solo pertenece a Dios. ¿Cómo reflejan estas restricciones no solo la disciplina religiosa, sino también verdades filosóficas profundas sobre la naturaleza humana y nuestra conexión con lo divino? Prepárense, porque lo que descubrirán podría cambiar por completo su perspectiva sobre estas prohibiciones, que son tan cotidianas y, a la vez, tan enigmáticas. Viajaremos a través de los siglos, al corazón mismo de la fe, para entender. ¿Son simplemente leyes o algo más? ¿Un camino hacia la verdad suprema? Desde el comienzo de la civilización, el ser humano no buscaba simplemente alimento para saciar su hambre. La comida se convirtió en algo mucho más profundo. Un símbolo, un ritual, una frontera entre lo sagrado y lo profano. Pero, ¿por qué ciertos alimentos son elevados a la cúspide de lo sagrado mientras que otros son rechazados como impuros? La respuesta radica en nuestros antiguos miedos, sueños y la búsqueda de lo divino. Imaginen las primeras comunidades humanas, viviendo al borde del caos. Las fuerzas de la naturaleza rugen a su alrededor, el hambre y las enfermedades los acechan. En este mundo lleno de peligros, surgen leyes, reglas que no solo protegen el cuerpo, sino también el alma. Esas leyes parecen decir: no toques lo prohibido, o romperás el orden del universo. Las prohibiciones alimentarias y de bebidas se convirtieron en la base de la vida religiosa, pero siempre han tenido un significado más profundo que la simple preocupación por la salud o la higiene. Por ejemplo, en el judaísmo, la sangre era vista como el símbolo de la vida otorgada por Dios. Estaba prohibido consumirla porque la sangre no pertenecía al hombre, sino al Creador. Ahora imaginen un ritual, un animal ofrecido en sacrificio, con su sangre derramada como recordatorio del pacto entre el pueblo y Dios. No es solo un acto, es un diálogo con la eternidad. En el Islam, por otro lado, el alcohol ocupa un lugar especial como objeto de prohibición. A primera vista, parece una ley práctica. Una bebida que nubla la mente representa una amenaza para la unidad y el orden. Pero, ¿es esa toda la verdad? En el Corán, el alcohol simboliza la tentación, la posibilidad de perder el control de uno mismo. Como se dice, lo que trae una alegría pasajera puede destruir el alma. No es simplemente una bebida, es una prueba de fe, un recordatorio de que someterse a Alá requiere disciplina. Entonces, ¿por qué estas prohibiciones siguen siendo tan fuertes a pesar de los milenios? Tal vez sea porque no solo restringen, sino que señalan los límites entre lo humano y lo divino. Prohibir algo es reconocer su poder, un poder que puede tanto destruir como fortalecer el espíritu. Estas leyes no son simplemente reglas, son metáforas que apuntan a las profundidades del alma humana. Nos invitan a reflexionar. ¿Qué significa ser puro? ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué significa vivir en armonía con el mundo y con uno mismo? Ahora entendemos que las prohibiciones sobre la sangre y el alcohol no son solo mandatos de textos antiguos. Son historias sobre nosotros mismos, sobre cómo buscamos significado en el caos de la vida. Una historia que continúa, empujándonos a elegir entre la tentación y la santidad. Pero, ¿estamos realmente listos para descubrir toda la verdad? La mañana comenzó con la luz del sol deslizándose suavemente sobre las sábanas de seda. El hombre despertó, y por un instante pensó que todo era un sueño. Pero al mirar a su alrededor, la realidad se impuso con todo su deslumbrante esplendor. La espaciosa habitación, adornada con pinturas exquisitas y pesadas cortinas, irradiaba lujo. En la esquina, un reloj dorado marcaba las horas con suavidad, mientras que, fuera de la ventana, se extendía un jardín bañado por la luz de la mañana. «Esto es real», susurró mientras se levantaba de la cama, mirando todo a su alrededor. Como guiado por una fuerza invisible,
Salió del dormitorio. La casa era enorme. Pasillos anchos, suelos de mármol, candelabros brillando como un cielo nocturno lleno de estrellas. Por todas partes flotaba esa sensación de riqueza con la que tanto había soñado. En la cocina lo esperaba una mujer, hermosa como un cuadro del Renacimiento. Le sonrió de una manera que nadie antes lo había hecho y dijo con dulzura: «Buenos días, amor. El desayuno está listo». Sobre la mesa, como en un banquete real, se alineaban platos que solo había visto en programas de cocina. Delicados omelets con trufas, croissants recién horneados y bayas servidas en finos recipientes de cristal. Ella se acercó, le tocó la mano y añadió en voz baja: «Estoy tan feliz de que seas feliz». El hombre se sentó a la mesa, incapaz de ocultar una sonrisa. Todo era perfecto, más allá de lo que jamás habría imaginado. Más tarde exploró un despacho donde, sobre una imponente mesa de madera, encontró documentos que confirmaban su posesión de una inmensa fortuna. Con el nuevo y brillante teléfono que encontró allí, abrió su cuenta bancaria. Los números lo dejaron sin aliento. Dinero, dinero infinito, que podía gastar en lo que quisiera. Ese día compró trajes de las mejores marcas, relojes caros, varios autos de lujo, y hasta asistió a reuniones con personas que ahora lo llamaban respetable señor. Reían sus chistes, alababan su gusto y fácilmente aceptaban su aparente superioridad. Pero el tiempo pasó. Primero fueron semanas, luego meses. Y cada mañana, la alegría que sentía se iba desvaneciendo poco a poco. Se acostumbró a la casa, a la comida, a la sonrisa de su esposa. Sus conversaciones eran corteses pero superficiales. Ella siempre se veía impecable, pero sus ojos parecían fríos, casi de cristal. Cuando intentaba hablarle de sus pensamientos o emociones, ella solo asentía, mostrando acuerdo, pero sin añadir nada más. En sus respuestas no había calidez ni sinceridad. Todo lo que buscaba en el amor había sido reemplazado por una sonrisa educada y una apariencia perfecta. Comenzó a pasar más tiempo solo. El dinero, que al principio lo llenaba de entusiasmo, dejó de darle satisfacción. Compraba cosas nuevas, pero el placer que le producían duraba muy poco. Pronto se dio cuenta de que solo lo hacía para llenar un vacío que crecía cada día más. Una noche, sentado en la inmensa sala de estar, de repente se sintió como un extraño en su propia casa. Ese lugar, que debía ser su refugio, se había convertido en una jaula dorada. Regresó a su habitación y miró a su esposa dormir plácidamente, acurrucada como un niño. Su rostro era hermoso, pero él no sentía nada por ella, salvo una profunda melancolía. «¿Por qué no soy feliz?», murmuró al vacío. A la mañana siguiente, llamó de nuevo al mago. Esta vez, apareció de inmediato, como si estuviera esperando. «¿Estás infeliz otra vez?», dijo el mago, mirándolo con atención. «No entiendo qué está mal conmigo. Lo tengo todo: una casa, una esposa, dinero. Pero me siento solo». El mago guardó silencio por un momento antes de responder. «Te di lo que querías, pero no lo que necesitabas. Me pediste una casa, pero no calor ni hogar. Pediste una esposa, pero no amor ni comprensión. Pediste dinero, pero no alegría ni libertad, que son lo único que el dinero puede dar». El hombre sintió como un nudo se formaba en su garganta. No encontraba palabras. Perseguía sueños que creías importantes, pero olvidaste lo que les da valor. Con esas palabras, el mago desapareció, dejándolo solo con sus pensamientos. El hombre se sentó en silencio, sintiendo como el peso de esa soledad era más aplastante que cualquier muro. Todo lo que había considerado su salvación, ahora no era más que vacío. Pero, ¿podría el reconocimiento de su error convertirse en el primer paso hacia un nuevo camino? El silencio en su inmensa casa comenzó a parecer un grito. Era como si las paredes, decoradas meticulosamente con cuadros y ornamentos, lo apretaran cada vez con más fuerza. El hombre, que alguna vez soñó con el lujo, ahora se encontraba sentado en el vacío, como un prisionero atrapado en su propio sueño. No tenía a dónde escapar. «¿Por qué me siento así? Porque la felicidad no llegó», susurró mientras miraba su reflejo en el espejo. Observándose a sí mismo, de repente lo entendió. Su rostro parecía haber perdido toda vitalidad. Su mirada estaba vacía,
como si el espejo no reflejara a un hombre, sino solo una cáscara. La vida que había construido en sus sueños de pronto se revelaba como una simple decoración sin sustancia. Al tercer día después de su última conversación con el mago, ya no pudo soportar la soledad. Volvió a llamarlo, como si estuviera invocando a su último salvador. Y el mago, como siempre, apareció en silencio, sin ruido, como si nunca se hubiera ido. «¿Me llamas otra vez?», dijo el mago con calma, mirando al hombre. «¿No tienes ya todo lo que querías? No puedo seguir viviendo así», dijo el hombre, extendiendo los brazos con desesperación. «Pensé que si tenía una casa, dinero y una esposa, encontraría la felicidad. Hice todo bien, ¿no es cierto?». El mago se acercó más, su figura parecía vibrar en el aire, como si fuera mitad real, mitad un espejismo. «No, solo hiciste lo que parecía correcto, pero no lo que realmente importa. Las personas suelen confundir sus deseos con sus necesidades. Querías brillo exterior, pensando que eso te daría paz interior. Pero estabas equivocado. Entonces dime, ¿qué me falta?», suplicó el hombre. «Quiero ser feliz». El mago lo miró pensativo, como si estuviera sopesando cada palabra antes de pronunciarla. «Me pediste una casa, pero no pediste el calor de un hogar. Querías una esposa, pero no amor que uniera sus almas. Anhelaste dinero, pero olvidaste la alegría y la libertad que podría darte. Te esforzaste por conseguir una fachada, olvidando el contenido». El hombre quedó en silencio, respirando lentamente, casi con dolor. Todo lo que decía el mago golpeaba directamente en el centro de su ser. Recordó los días llenos de conversaciones vacías, la sonrisa muerta de su esposa, que no sentía nada por él, y su cuenta bancaria, incapaz de llenar el abismo de su alma. «¿Qué debo hacer ahora? Todo lo que tengo es solo decepción», dijo, bajando la cabeza. El mago esbozó una leve sonrisa, pero no era una sonrisa de burla, sino algo más profundo, como si viera en el hombre un potencial que éste aún no comprendía. «La decepción no es el final, sino el principio. Finalmente has visto lo que importa. Eso ya es un paso adelante. Entonces, ¿puedes ayudarme? ¿Arreglarlo todo?», preguntó el hombre, con una chispa de esperanza en los ojos. El mago negó con la cabeza. «No, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No voy a darte más regalos. Si realmente entendiste tus errores, ahora te toca corregirlos por ti mismo». Con esas palabras, el mago extendió su mano, y por un momento, el mundo giró a su alrededor. Era como si el tiempo y el espacio se enrollaran en una espiral, y el hombre sintió que todo lo que conocía desaparecía. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en su antigua casa. Las mismas paredes desgastadas, el techo agrietado y la silla desvencijada en la cocina. Todo estaba tal como lo había dejado. Al principio sintió un shock. Parecía que todo lo que había tenido, la casa, la esposa, la riqueza, se había desvanecido como un espejismo. Pero entonces sintió algo diferente: ligereza. La casa ya no parecía una prisión. Era sencilla, pero auténtica. El hombre respiró hondo, y esta vez el aire le pareció fresco. Se sentó a la mesa, miró su reflejo en el viejo espejo roto. «Ahora sé lo que necesito», dijo en voz baja. Comprendió que la felicidad no llegaría del aire ni surgiría por arte de magia. Estaba en sus manos, en sus decisiones, en cómo construiría su vida desde cero. El mago nunca volvió a aparecer, pero el hombre entendió que no lo necesitaba. Ahora su vida le pertenecía solo a él. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo. Regresar a su antigua vida podría haber parecido un final, pero para aquel hombre fue un comienzo. En ese primer día en su desvencijada casa, se sentó durante mucho tiempo en la vieja mesa de madera, recordando las palabras del mago. Todo lo que había perdido se convirtió en una lección. Y aunque a su alrededor no había lujo ni grandeza, sintió una paz que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente, despertó más temprano de lo habitual. En lugar de sumirse en sus acostumbradas fantasías, decidió actuar. Lo primero que hizo fue limpiar su modesto hogar. Lavó los pisos, reparó las sillas rotas y ordenó cuidadosamente sus pocas pertenencias. La casa seguía siendo sencilla, pero algo nuevo había surgido en ella.
una sensación de calidez creada con sus propias manos. Día tras día, aprendió a encontrar alegría en lo pequeño. Un paseo por el bosque cercano se convirtió en un descubrimiento. El susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el aire fresco, todo ello llenaba su corazón de una calidez desconocida. Las conversaciones con los vecinos, que antes le parecían triviales, comenzaron a darle placer. Escuchaba sus historias, compartía sus pensamientos, y esa sencilla interacción le devolvió un sentido de pertenencia a algo más grande. Pero lo más importante fue que comenzó a trabajar. Recordó cuánto había amado, en otro tiempo, construir muebles. En el viejo cobertizo, que había abandonado hacía años, aún quedaban herramientas. Restauró su mesa de trabajo y empezó a fabricar sillas, estanterías y pequeños adornos. Su trabajo estaba lejos de ser perfecto, pero cada cosa que creaba con sus propias manos estaba impregnada de alma. Pronto, la gente del pueblo comenzó a notar su transformación. Un vecino le pidió que hiciera una silla, otro le encargó una estantería para libros. El hombre aceptó con alegría, y pronto no solo trabajaba para él mismo, sino también para los demás. Descubrió que la verdadera alegría no provenía del resultado, sino del proceso, esa sensación de crear algo valioso y compartirlo con otros. Un día, una mujer llamó a su puerta. No era tan deslumbrante como la esposa que había imaginado en sus viejas fantasías, pero en sus ojos había algo que nunca había visto en otras personas: calidez y sinceridad. Llevaba una silla rota y le pidió que la arreglara. ¿Hizo usted estas piezas?, preguntó, mientras observaba las estanterías y sillas que él había colocado frente a su casa. Sí, respondió él, un poco avergonzado por su atención. Ella sonrió. Hay algo especial en su trabajo. Se siente que lo hace con amor. Esas palabras tocaron algo profundo en él. Eran simples, pero sinceras, y comprendió que su trabajo realmente había comenzado a significar algo, no solo para él, sino también para los demás. Con el tiempo, entre ellos surgió algo más. Sus conversaciones, paseos y comidas compartidas llenaron su vida de un significado que antes no percibía. Ella no era perfecta según sus antiguos ideales, pero a su lado él se sentía completo. Pasaron varios meses. El hombre ya no era aquel soñador desilusionado que había sido antes. Había aprendido que la felicidad no llega por arte de magia ni depende de la riqueza o el brillo exterior. Nace de las cosas simples, el trabajo que trae alegría, una conversación amistosa, la sonrisa cálida de alguien que se preocupa por ti. Una tarde, sentado frente a su casa con una taza de té en la mano, observó la puesta de sol. En sus pensamientos apareció el mago, aquel enigmático extraño que le había mostrado la verdad y luego desapareció. Gracias, pensó, pero no lo llamó de nuevo. Ahora sabía que ningún milagro podía hacerlo feliz si él mismo no estaba dispuesto a construir su propia vida. Cada día, cada momento, era una oportunidad para ser feliz. En ese instante, sintió una libertad que nunca antes había conocido. Ya no anhelaba riqueza ni fama. Todo lo que quería era vivir, ser honesto consigo mismo y valorar lo que tenía. Y aunque su casa seguía siendo modesta, estaba llena de luz. Aunque sus ingresos eran pequeños, cada moneda ganada le llenaba de orgullo. Y aunque su vida ya no parecía un cuento de hadas, era real. Como si el viento hubiera escuchado sus pensamientos, le llegó el aroma fresco de la hierba. El hombre sonrió. Ya no necesitaba nada más. Había encontrado lo que había buscado toda su vida. No sueños, sino sentido.